Bueno. Bueno, buenos días. Bueno, sí, buenos días. Todavía no son las 12 del día, entonces buenos días. Buenos días a todos. ¿Están bien? ¿Contentos? Feliz año para todos. Feliz año. Si no los vi durante las últimas semanas, algunos están ya de regreso, pero hoy es un día para celebrar. Es un día para celebrar porque, como lo dijo Marcos, estamos vivos, estamos en paz, hemos despertado y hoy es un buen día para alabar a nuestro Dios. ¿Están de acuerdo? Bueno, hoy vamos a empezar una serie que nos va a tomar un buen número de meses. Con el favor de Dios, hoy vamos a empezar una serie sobre Pablo, el apóstol, y su obra. Y no sé si ustedes recuerdan, y si no, les voy a contar. Miren, hace como unos 2 años empezamos a explorar libros en particular de la Biblia y hablamos un poco de Jueces y hablamos de Ruth, hablamos del todo el libro de los Salmos y luego pasamos a la literatura de Juan, leímos el Evangelio y luego trabajamos las cartas, terminamos con Apocalipsis y bueno, vamos a seguir trabajando en la palabra de Dios porque es una fuente inagotable de riqueza. Como lo vimos hace algunas semanas, es luz en nuestro camino. Así que hoy vamos a empezar una serie que nos va a ayudar muchísimo y el mensaje de hoy va a tener 2 connotaciones. La primera de ellas va a ser informativa y la segunda va a ser formativa. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ya me van a entender a medida que avancemos con el mensaje del día de hoy. Y bueno, quiero contarles que el mensaje se va a titular, el de hoy se va a llamar Reformado. Y le puse ese guión ahí en la mitad porque pues no me estoy refiriendo con esto a ninguna perspectiva teológica. Algunas personas se hacen llamar hoy reformados. No estoy pensando en nada de esto, sino realmente estoy pensando en cómo Dios es capaz de transformar la vida de cualquier persona. Y el caso que vamos a ver hoy es realmente un caso extremo. Cómo Dios puede reformar, puede transformar a alguien cuando uno aparentemente hubiera perdido las esperanzas con muchísima anterioridad. Así que les quiero invitar a que hoy día me acompañen y abran sus Biblias en el capítulo número 22 del libro de Hechos. Ese va a ser como el documento central, el libro de los Hechos. Vamos a leer varias escrituras en esta mañana, pero vamos a iniciar con el libro de los Hechos. Hechos en el capítulo 22 y antes de iniciar nuestra lectura, tengo varias cosas que contarles, ¿no? Y tengo algunas imágenes que mostrarles de algo que me pasó esta semana que vi, que me impresionó muchísimo. Y antes de arrancar, por favor les pido que me acompañen en una oración y le pidamos a Dios que nos aclare los pensamientos, ya que vamos a estudiar su palabra. Oremos. Señor Santo, tú eres nuestro Dios, Señor, y hemos separado este hermoso día que tú nos has regalado para venir a escuchar tu palabra, Señor. Mis hermanos, Dios mío, y yo no hemos venido a escucharnos a nosotros mismos, ni a escuchar al pastor, Señor. Vinimos a escucharte a ti, vinimos a adorarte a ti. Queremos saber qué piensas, queremos saber qué quisieras que hiciéramos. ¿Qué cosas nuevas, Dios mío, nosotros debemos atender en nuestras vidas, Dios mío? Así que hoy con humildad te pedimos que nos guíes, que nos des entendimiento, que abras nuestra mente, que ilumines, Dios mío, la intimidad de cada uno de nuestros corazones, que hagas desaparecer los miedos y también el orgullo y nos permitas escuchar tu voz, Señor, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta semana vi algo que me impresionó mucho en la prensa. Este es el periódico El Tiempo, que está en mi país. Y yo habitualmente estoy leyendo el periódico todos los días leo 1 o 2 periódicos, reviso qué cosa está pasando en mi país, y esencialmente en Ecuador, un poquito donde yo serví en compañía de mi esposa. Y esta semana pasó algo salió en primera plana una noticia que me llamó mucho la atención. Una paisana mía, una colombiana, tomó la decisión de tatuarse en la cara de un youtuber en su piel, y es esta. Ahora, ¿quién es ese personaje? Pues es un youtuber. Y me hizo pensar en algo. Muchos de nosotros
nos impresionamos fácilmente con los hombres y con las mujeres, con el ser humano. Nosotros somos fácilmente impresionables y algunos podríamos pensar que algunas personas son perfectos o son tan importantes o su trabajo es tan importante que merecen un espacio en el corazón y también en el caso de esta muchacha en su espalda. Ahora, podríamos pensar que estas personas son casi héroes. La descripción que esta muchacha da de su admiración por este personaje que nunca ha visto, nunca ha conocido en su vida, pues fue tan grande que pagó para que le pusieran su rostro en su espalda. Saben, nosotros los cristianos no idealizamos a nadie, ni idolatramos a nadie, pero a veces podríamos pensar que para servir a Dios o aquellos que sirven a Dios son casi perfectos o se acercan a eso. Pero fíjense en esto, muchas personas pensando en esto llegan a idealizar tanto a los hombres que guardan un espacio en su corazón muy importante. Personajes que llegan a ser héroes para ellos. A quien ustedes ven allí es a Hugo Chávez. ¿Se acuerdan de Hugo Chávez? Algunos no guardan buenos recuerdos de Hugo Chávez, pero para alguien fue este personaje tan importante que dijo, lo voy a pintar en mi bracito, que me acompañe Hugo, o Huguito, no sé cómo le dirá. Para otros no le voy a preguntar a ningún venezolano acá, porque podría obtener una mala respuesta, pero para otra persona, este personaje es algo increíble, tan increíble que aunque yo no lo conozca, pues me lo pinto en el brazo. Otras personas son más creativas y dicen, a mí me gusta la música, así que me voy a pintar a Michael Jackson en el brazo. Y bueno, ahí tú lo ves. Alguien pagó para guardar, yo creo que hasta que la muerte lo separe o la muerte separe su brazo del tatuaje, lo va a acompañar para siempre. Pero hay algunos otros que son mucho más patrióticos y se tatuaron el indio Lempira. Ahora, yo les puedo asegurar algo. Ninguno aquí se tatúa el Lempira. No le fotografié el brazo a nadie ni nada de eso. Pero ¿quién se tatuaría el indio Lempira? Bueno, alguien que le guarda mucha admiración, ¿verdad? Mucha admiración. Este personaje es casi perfecto. Este personaje debió haber tenido unas cualidades increíbles para poder guardar en su pechito o en su bracito piscinero la imagen del indio Lempira. Hay algunos fanáticos del fútbol que lo han llevado más allá y han dicho, bueno, a mí me gusta tanto el fútbol, pues que me voy a guardar en un bracito a Maradona y en otro bracito me voy a poner a Messi para que jueguen. Yo no sé, de pronto el hombre se baña y dice, uy, qué lindos, cómo se ven jugando aquí uno con el otro. O yo no sé si esa es la pierna, yo no estoy muy seguro, pero para esa persona fue tan importante estos dos personajes que dicen, esto es increíble, estas personas deben estar allí. Nosotros nos impresionamos fácilmente y podríamos pensar que servir a Dios está reservado para aquellos que tienen cualidades increíbles, que son casi perfectos. Que los pastores, que los ministros, que aquellos que sirven o aquellos líderes que sirven en la palabra no pueden tener mancha alguna porque son casi perfectos. Pero la verdad es que no. Hoy vamos a leer en las Escrituras unos pasajes que nos van a dejar profundizar un poco en la vida de un hombre que era todo menos perfecto. Que realmente este personaje no hubiera sido tu amigo nunca. Si lo hubieras visto, de pronto le hubieras echado a la policía o algo así. Porque este personaje del cual les voy a hablar hoy y que va a ser el autor físico, no material de muchas cosas que pasaron en el Nuevo Testamento, fue usado por Dios de maneras increíbles. Y estoy hablando, como les mencioné al inicio, de Pablo el apóstol. Y hay al menos tres grandes razones por las cuales nosotros deberíamos estudiar a Pablo. La primera de ellas es que este hombre fue usado por Dios para escribir al menos 13 cartas del Nuevo Testamento. Y estamos hablando de probablemente más del 50% del Nuevo Testamento, o bueno, más o menos el 50%, quizás un poco menos. Y digo al menos 13 cartas porque hay algunas cartas de las cuales nosotros no tenemos
información. Por ejemplo, la carta a los de la Odisea, que se registra ya en el libro de Colosenses. No tenemos ni idea de dónde está esa carta que escribió Pablo. Tampoco otras cartas que escribió a los Corintios. Pero al menos hizo esas 13 cartas que son significativas. Además de esto, Pablo realizó al menos 3 viajes misioneros. Y digo al menos porque se cree que hizo un 4.º viaje. Y este personaje, en compañía de algunos otros, viajaron probablemente hasta España. Es decir, que desde Israel el hombre atravesó todo el mar Mediterráneo hasta llegar hasta España y llevar el evangelio a lugares remotos, casi hasta el límite del imperio. Esto fue increíble, es el único hombre que ha hecho esto, pues al menos en el primer siglo. Este hombre articuló bases teológicas que hoy nos permiten a nosotros entender mucho más el trabajo que Dios hizo a través de Jesús nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, como vamos a estar estudiando un poco el libro de Corintios más adelante y la obra de Pablo, va a ser necesario entender un poco de dónde salió este hombre, qué lo influenció a él y cómo Dios utilizó a tal persona para hacer todas estas cosas. Por eso les decía que nuestro mensaje hoy día va a ser un poco informativo, porque probablemente les va a ayudar a resolver algunas dudas, y también va a ser formativo porque el mensaje también es un gran desafío y un gran llamado a cada uno de nosotros para ver que probablemente cuando nos comparamos con Pablo, ninguno de nosotros tiene excusa válida para alejarse de Dios y decir yo no puedo servirle. 3 cosas vamos a hablar en esta tarde ya. Estas 3 cosas son las siguientes. Número 1, vamos a hablar un poco acerca del carácter de Pablo, y luego vamos a hablar un poco acerca de su familia, y vamos a hablar de una experiencia de. ¿Y qué será esa experiencia de? Bueno, se los voy a explicar más tarde. Se los voy a explicar en un momento. Vamos a visitar estas 3 cosas y les voy a pedir que ahora sí vayamos al libro de Hechos, y de esa manera vamos a explorar el carácter de Pablo. El carácter de Pablo. Bueno, vamos a ir al carácter de Pablo, y esto va a ser muy interesante. Y les voy a pedir ahora que leamos, que ustedes despierten o abran toda su capacidad perceptiva y se imaginen a este hombre que es descrito en este texto. Miren, saben, a veces cuando uno tiene algunos espacios de tiempo en su vida, tiene la oportunidad de reflexionar lo que ha hecho, lo que ha vivido y lo que Dios ha hecho en su vida. Nosotros llegamos con mi esposa hace 7 años aquí a los Estados Unidos. Ya han pasado 7 años, increíble. Hace 7 años llegamos acá y veníamos de una temporada en nuestras vidas muy agitada. Vivimos 3 años en Ecuador y 9 años en Colombia, en Cali, como misioneros. Entonces andábamos de un lado para otro, viéndonos con gente, correos electrónicos, llamadas, y corre de una reunión, otra reunión. Pero cuando llegamos aquí al seminario, allá a Nueva Orleans, nos encontramos en un ambiente completamente diferente. Nos encontramos en medio de un poco de americanos que no hablaban español, y nosotros no hablábamos mucho inglés, y ya dejó de sonar el teléfono, ya dejaron de llegar tantos correos, ya nos servíamos en una comunidad como tal. Entonces tuvimos la oportunidad de tener espacios para pensar y darle vueltas al seminario y orar y meditar y pensar lo que Dios había hecho en nuestras vidas. A veces nosotros necesitamos espacios así. Pablo, en este momento, esta escritura que vamos a leer, este hombre está preso, está detenido y va a ser enviado a Roma para que lo juzguen. Esto va a ir escalando. Luego se va a entrevistar con otro personaje en el capítulo 26, pero aquí se le pide razón de lo que cree. Y él para y empieza a contar cómo fue su vida y lo que Dios había hecho en su vida. Hoy me pregunto, y es algo que juntos podremos reflexionar, si es necesario que pasemos por momentos de dificultad para darnos cuenta de muchas cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas y que a veces pasan desapercibidas.
Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, en el versículo número 1. ¿Están allí conmigo, mis hermanos y hermanas? Miren, presten mucha atención. Esto es como habla él. Dice la palabra: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fueran castigados. Vamos a detenernos allí y vamos a sacar un par de cosas de este personaje. ¿De dónde era este hombre? ¿Dónde nació? Nació en Tarso y era judío. Estas dos cosas las vamos a resolver ahora mismo. Miren, la palabra de Dios dice que Pablo nació en Tarso. Bueno, ¿y dónde queda Tarso? Bueno, Tarso, quiero que vean ustedes este mapa. Este es el mar Mediterráneo y por acá arriba queda Irán y aquí más abajo queda Israel. Pablo nació aquí. De manera que Pablo no era israelí de nacimiento. Pablo realmente era turco, lo que hoy llamaríamos Turquía. Por supuesto, en ese momento no estaba dividido geográficamente. Hoy día que diríamos que Pablo es turco, pero Pablo pues era realmente ciudadano romano. De eso hablaremos en un momento. Entonces, miren, este hombre vivía acá arriba, aquí abajo, y muy probablemente su familia estaba allí. Esta ciudad es una ciudad fantástica. Allí había una base militar, y se cree que habían universidades. Era como una metrópoli, era algo muy importante en un puerto. Pablo en algún momento es trasladado hacia Jerusalén, donde dice que estuvo estudiando a los pies de alguien. ¿De quién? Gamaliel. ¿Quién sería este Gamaliel? Bueno, quiero contarles quién era Gamaliel. Gamaliel era un judío muy importante, era miembro del consejo de los judíos. Ahora, para este tiempo quiero que recuerden algo. Los judíos no tenían un estado como tal, como hoy nosotros lo consideramos. No tenían un presidente de la república, ni tampoco tenían un congreso. Tenían un sumo sacerdote y un pequeño grupo de 70 personas. Ese grupo dominaba a todo lo que fuera israelí y el estado era tanto político como religioso. Ambas cosas estaban mezcladas. Cualquier falta que un judío hacía que fuera grave iba a parar allá. Gamaliel hacía parte de ese grupo. Era un hombre muy importante y su abuelo había sido un hombre que se llamó Ben Hillel. Ahora, para nosotros probablemente no suena esto muy relevante, pero Ben Hillel fue uno de los dos rabinos más importantes que hubo antes de que llegara el Señor Jesús. Gamaliel era nieto de este personaje muy importante. Ahora, bueno, hoy nosotros podríamos pensar, ahora pienso en este momento, quizás aquí en los Estados Unidos, alguien de apellido Kennedy. A pesar de que este hombre vivió una vida no muy interesante, no muy estelar, cualquier persona que sea de apellido Kennedy, dice uno o se escucha, es de la dinastía Kennedy. Bueno, con solamente tener el apellido, ya sabes tú, debe ser alguien importante. Bueno, este Gamaliel era un tipo así, era algo como Kennedy hoy día. Al escuchar este nombre, él ya tenía toda una historia que lo precedía, tenía una gran reputación. Ahora, quiero que recuerden algo también. Los judíos al inicio, en el primer siglo, no tenían escuelas para entrenar a sus discípulos, a sus pupilos. Lo que hacían los judíos y los maestros judíos en particular era andar por allí pescando, reclutando a los judíos o aquellos judíos que fueran más brillantes.
¿Ustedes recuerdan cómo hacía Jesús para reclutar a sus discípulos? Los invitaba. ¿Se acuerdan? Una vez estaba Mateo recogiendo los impuestos, ¿y qué le dijo Jesús? Sígueme. ¿Y qué le dijo a Pedro? Sígueme. Ni Pedro, ni Juan, ni tampoco Mateo pidieron ser discípulos. Eso era un privilegio del rabí. Él escogía a quien quería. Y si Pablo era discípulo de Gamaliel, el hijo el nieto de Ben Gilel, debió haber visto en Pablo tales capacidades que dijo: a este tenemos que capturarlo, a este tenemos que reclutarlo para que haga parte de los mejores. Ese era Gamaliel. Gamaliel era un tipo muy conservador y por eso quizás Pablo se atreve a decir estas palabras: seguí estrictamente la ley de mis padres. Este hombre era una persona con una devoción absoluta. Pero luego pasamos a la parte oscura de este hombre. Este hombre parece ser un hombre muy inteligente, un hombre muy educado, un hombre con un carácter férreo, pero dice que se describe a sí mismo como una persona que perseguía a este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como mujeres. Ahora, quiero que recuerden algo. Hasta el año 70 después de Cristo, el cristianismo y el judaísmo estaban bajo el mismo techo. Los judíos veían a los cristianos como unos judíos medio locos que estaban creyendo en el Mesías. Y esto se mantuvo así, pero empezaron a haber tensiones, porque los judíos empezaron a ver en esta secta una idea que terminaría dañando a todo el judaísmo. Entonces, los jefes de los judíos dijeron: a todo cristiano o judeo cristiano tenemos que eliminarlo. Tenemos que agarrarlo y hacerlo castigar, tenemos que meterlo en la cárcel. Y lo que dice Pablo, ahora ya ustedes se pueden ir imaginando la importancia de Pablo en el pueblo judío, que fue comisionado para que andara de cacería. ¿Dónde hay judíos que creen en Cristo? Ahí va Pablo. Y vamos a mandar a Pablo. Pablo los agarra y los trae para que los castiguemos. O sea, Pablo era como un sheriff, como un alguacil que andaba, un cazarrecompensas. Al que viera creyendo en esto, lo capturaba. Más adelante, en el capítulo 26, él empieza a ser un poco más descriptivo cuando está frente a Agripa. Y miren lo que dice: yo ciertamente había creído mi deber. O sea, el tipo está convencido que esto es lo que tiene que hacer. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Cómo llamaríamos eso hoy día? ¿Asesinato? ¿Cómplice? Podría ser acusado de homicidio doloso. Muchas cosas. Este Pablo era este tipo. Él traía a la gente para que la ejecutaran. Y además dice: muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido en sobremanera con ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Miren, las esposas tienen la capacidad de hacer que los esposos hagan cosas que no quieren hacer, ¿verdad? Es muy difícil, por el contrario, que los esposos obliguen a las esposas a hacer cosas que no quieren hacer. Bueno, no sé, las esposas tienen una capacidad de convencimiento sobrenatural. ¿Quién dice amén a eso? Bueno, no, nadie. Está bien, debo estar equivocado. Ahora, ¿cómo hace alguien para hacer renegar de su fe a otra persona? Tiene que torturarlo. No hay de otra. Tiene que agarrarlo y darle castigo, y tiene que amenazarlo, y tiene que quizás golpearlo físicamente,
Pablo era un torturador. Era cómplice de múltiples asesinatos y andaba enfurecido contra cualquier persona que siguiera al Cristo. O sea, este es el hombre que Dios va a usar, al tipo más malo que hay en la región, al hombre más educado pero más fuerte en su fe, un tipo obtuso, un tipo terco. Él estaba convencido y nadie lo iba a mover de ahí, tanto así que era capaz de viajar kilómetros y kilómetros para cazar a alguno y traerlo del pelo, maltratarlo y si no se deja, eliminarlo. Ese era Pablo. Pablo era un hombre sólidamente educado, profundamente devoto. Y quiero hacer énfasis en esto, porque este hombre estaba muy convencido de que esa era la voluntad de Dios. ¿Pueden ustedes creer que uno puede hacer cosas para Dios que están completamente mal? Con buen corazón, obra uno completamente de manera equivocada. Ese era Pablo. Pablo estaba convencido que asesinar cristianos era lo que le agradaba a Dios. Proteger al judaísmo agarrando a hombres y mujeres y trayéndolos allí a su presencia, a la presencia de los judíos y eliminándolos. Esa era la voluntad de Dios. Ahora, hay algo más que quiero contar que les va a ayudar a ustedes a entender las clases por venir. Pablo era ciudadano romano. En Hechos capítulo 22, versículos 25 al 29, ustedes se van a dar cuenta que Pablo se describe a sí mismo como ciudadano romano. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo así? ¿Acaso Pablo era judío o Pablo era romano? Bueno, algunas ciudades como esta de Tarso tenían ciertos privilegios. ¿Cuáles eran los privilegios? Cuando los romanos tomaron buena parte de lo que era el mundo conocido, establecieron algunas colonias donde vivían algunos soldados en algunos casos y otras colonias donde estaban depositados algunos puertos. Estas colonias, por su comportamiento o su fidelidad al imperio, recibían el privilegio de que cualquier persona que naciera allí le daban ciudadanía romana. Un ejemplo muy claro. Alguien aquí puede ser ciudadano americano, pero ser más guatemalteco que el tamal de chipilín. Tengo mi pasaporte azul, pero yo soy de Guate. Mis papás son de Guate, mi mamá es de Guate y yo nací aquí, pero yo soy más guatemalteco que los chuchitos. Yo soy guatemalteco hasta la sangre. Soy guatemalteco, aunque tengo pasaporte americano. Ahora, aunque tú creas que eres guatemalteco, tú puedes viajar por todas partes porque tu pasaporte te da libertad de movimiento. Eso era lo que significaba ser romano en este entonces. Podías viajar con libertad por todas partes. Tenías derecho a que no te ejecutaran cortándote la cabeza, maltratándote. Nadie tenía derecho de azotarte, tenías derecho a presentar tu caso incluso hasta el juez supremo, que era el emperador. En cambio, los judíos que eran sometidos podían ejecutarlos cuando quisieran. Ese era Pablo. Ahora, podemos llegar a algunas conclusiones. Para concluir esta primera parte, Pablo está completamente convencido que los seguidores de Jesús hay que eliminarlos. Podemos concluir, aunque Pablo nunca lo dijo, que lo que él pensaba de Jesús en un inicio es que creer en Jesús como el Mesías era una idea imperdonable, que cualquiera que creyera en Jesús estaba completamente errado y merecía hasta la muerte. Ahora me pregunto nuevamente, ¿puedes tú o puedo yo estar convencido de que tu camino o mi camino a mis ojos está bien, pero está completamente equivocado? Uno puede creer, como Pablo, de una manera obtusa y necia, que mi manera de hacer las cosas es la correcta. Esto es lo que yo creo y como yo lo creo es así. Así me lo enseñaron mis padres. Bueno, eso lo hubiera podido decir Pablo.
me enseñó el mejor en esto. ¿Cómo me vas a decir que yo estoy equivocado? Es lo que yo creo. Miren, en esta comunidad, hemos hablado de esto con varios pastores, tenemos en esta comunidad y en varias comunidades aquí en Luisiana, tenemos una particularidad. Y es que venimos de diferentes trasfondos. Tenemos salvadoreños, hondureños, mexicanos, colombianos, venezolanos, y muy probablemente ninguno de ustedes viene de una comunidad cristiana que tenía lazos internacionales y todos venimos de la misma doctrina. No, en absoluto. Tenemos entre nosotros personas que son pentecostales, carismáticos, metodistas, presbiterianos, tenemos católicos, tenemos personas que son no denominacionales, tenemos todo eso. Y todas estas personas se reúnen en esta iglesia. Y dice uno en este gombo, ¿no? Gombo de creencias, ¿no? Es que mi manera de ver el cristianismo esa es la correcta. Es que en mi iglesia sí, así. Es que yo lo que creo es esto. Y es que a mí me lo dijeron los pastores de la iglesia. Y uno puede llegar a una comunidad siendo obtuso. No es que es así, solamente hay esta forma. Yo fui católico, nací católico y muero católico. Miren, esta escritura nos muestra algo. Uno puede estar completamente errado, pero completamente convencido de que está en lo correcto. Pero está errado hasta la raíz. Definitivamente, hermanos y hermanas, esto no se trata de una doctrina o de una iglesia. Se trata definitivamente de Jesús el Señor. De manera que antes de meterte tú en el peligro más grande que es defender una doctrina o una manera de hacer las cosas, quizás sea mejor tener un acercamiento más humilde y decir, bueno, ¿qué es lo que Dios piensa de esto? ¿Qué será lo que Dios piensa? ¿Será que mi manera de hacer las cosas es correcta? ¿Será que mi manera de vivir es la correcta? Porque podría ser como Pablo, tener un gran corazón, pero estar completamente equivocado. Y estar yendo, como dice, como vemos acá, yendo completamente en contra de Jesús. Cuando crees que estás haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Ahora, miren, Dios puede usar y transformar a cualquier persona sin importar sus errores, su pasado o sus creencias pasadas. Dios puede hacer lo que sea. Ninguno acá puede decirle a Dios, Dios mío, fui un violador. Bueno, yo soy capaz de redimir a un asesino. Dios mío, es que yo tengo muchas cosas malas en mí que no he cambiado. Tranquilo. Yo soy capaz de redimir a cualquier persona. Yo soy capaz de hacer cualquier cosa. No hay ningún obstáculo para mí. Ahora, esto nos deja a nosotros en una posición difícil, porque quiere decir que si alguien está siendo llamado a servir a Dios, a seguirlo, no puede salir con el cuento de que Dios no puede hacer algo. ¿Me doy a entender? Tenemos en Pablo un gran ejemplo. Pero ahora pasemos a un segundo punto, porque nuestro mensaje avanza y el tiempo también. Vamos a hablar ahora un poco de la vida de Pablo, de la vida y de la familia de Pablo. Hay algunos aspectos de algunas personas que son un poco ocultos, que no, debe ser que no son tan relevantes, que ni él mismo los tocó. Miren, la palabra de Dios dice algo muy interesante respecto a su oficio. Y dice la palabra de Dios en Hechos, en el capítulo número 18, en el versículo número 1. Esto es ya después de que Pablo está trabajando en su propósito, el propósito que Dios le dio, del cual hablaremos en el tercer punto. Dice la palabra, después de esto, Pablo se marchó a Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Y Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para trabajar juntos. Más o menos en el año 49 después de Cristo, un emperador romano hace que
todos los judíos que viven en la provincia de Roma, de Italia, sean expulsados. Salgan de allí. Un par de esos personajes era Aquila y Priscila, que trabajaban haciendo tiendas. De manera que Pablo trabaja con ellos porque tienen el mismo oficio. Entonces, ¿cuál era el oficio de Pablo? Hacer tiendas. Así es. ¿Tiendas como cuáles? ¿Como estas? No, esta es una tienda bastante moderna, ¿verdad? Miren, todos los judíos tenían que preparar a sus hijos en dos maneras. Número uno, en su oficio religioso, y número dos, en su oficio para laborar. Los hombres eran responsables religiosamente a los 12 años y las mujeres a los 13. Pero todos los hombres y las mujeres debían aprender un oficio para los 12 años. Ahora, eso me hace pensar en algo. ¿Sus hijos podrían decir que saben algo para sobrevivir en la vida a los 12 años? Y atención, jugar juegos de video no vale. Probablemente sí o probablemente no, pero Pablo ya había sido educado en un arte, y ese arte era hacer tiendas de campaña. Tenemos, de acuerdo a investigaciones arqueológicas, se ha descubierto que probablemente el tipo de tienda de campaña que Pablo hizo era algo como eso que ustedes ven en la pantalla. Muy probablemente construida con cuero. Está muy bien. Esto lo hacían particularmente los romanos. Esto era una carpa romana. Y es más o menos así, ¿no? Hay medidas diferentes dependiendo del grado de importancia del personaje que viviera allí. Pero más o menos es así. Ahora, esto es lo que hacía Pablo. Pablo tenía un oficio. Ya sabemos qué hacía. A esto se dedicaba él. Y combinaba esto con la labor de predicación. Cuando no estaba predicando, estaba trabajando. ¿Sabe? Tenía un oficio para hacer. Pero ahora hablemos un poco más de su familia, que son cosas que a veces no investigamos. Miren, este texto nos deja ver algo. Y ya entramos a una parte importante de la vida de Pablo. Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió: lleve a este joven al comandante porque tiene algo que decirle. Bueno, ¿qué pasaba acá? Bueno, Pablo fue capturado y unos 40 judíos dijeron: a Pablo hay que eliminarlo. Y no vamos a comer ni a beber nada hasta que no agarremos a este y lo ejecutemos. Y es en ese momento donde alguien escucha algo, su sobrino. Pablo entonces tenía una hermana y tenía un sobrino. No sabemos más de él, no sabemos si tenía más hermanos o si tenía más sobrinos, pero al menos sabemos que estas personas están en Jerusalén, lo que quiere decir que es muy probable que toda la familia de Pablo se haya movido de Asia Menor, de Turquía, de allá de Tarso, hacia Jerusalén y se hayan quedado allí. Pero también hay otro dato interesante. En Romanos capítulo 16, Pablo envía saludos a sus parientes. Miren, si alguien está embarazada, y lo digo en masculino porque el hijo es de los dos, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, gracias. El hijo es de los dos, no es solamente de ella. Ahí está tu hijo, críalo tú. No. Miren, saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y también fueron antes de mí en Cristo. Si alguien busca un nombre para un bebé, pues esto es un buen inicio. Andrónico. Le dirían Andro, o algo así. Bueno, muy bien, Andrónico y Junia. ¿Quiénes eran Andrónico y Junia? No tenemos ni idea. No sabemos si eran sus tíos o si eran sus primos. No sabemos nada de eso. Solamente que estos personajes eran parientes y vivían en Roma. Lo que quiere decir que la familia de Pablo no estaba solamente allí concentrada en Jerusalén o en Tarso, sino que se habían movido a varios lugares. Probablemente estaban en Roma en este momento estos dos personajes. Y esto nos lleva a formular unas conclusiones.
Miren, Pablo tiene una hermana y un sobrino en Jerusalén y tiene algunos parientes en Roma. Probablemente una familia grande, pero ahora debemos resolver algo importante. ¿Era Pablo soltero o casado? ¿Casado o felizmente soltero? Vamos a resolverlo ahora. No, tranquilos, ya tuve una experiencia en el primer servicio, no voy a decir nada, no me voy a meter en problemas. Miren, dos escrituras nos aclaran esto. Bueno, pero antes de eso, ¿por qué esta pregunta? Bueno, algunas personas piensan que Pablo tenía que estar casado. ¿Y por qué? Bueno, porque Pablo da unos consejos a los matrimonios tan específicos que hace pensar que solamente un casado puede dar este tipo de consejos. Sin embargo, tenemos que recordar algo. Una buena parte de las cartas de Pablo no son escritas en aislamiento o en la soledad. Pablo trabaja en compañía. Varias cartas, ustedes van a mirar allá arriba, Pablo y Silas, Pablo y Timoteo, y al final hay una lista de personas que están allí con él. De manera que Pablo no estaba encerrado en un cuarto ahí escribiendo solo, no, era algo más comunitario. Eso nos puede dar una explicación. Ahora miren esto. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 3, Pablo está argumentando contra las personas, bueno, no contra las personas, les está escribiendo a ellos un argumento, porque como se darán cuenta en las próximas semanas, la iglesia de Corinto era muy conflictiva, por no decir que era un desastre completo. Habían tantas cosas pasando en esta iglesia que ustedes se van a sorprender. De hecho, podríamos decir, cuando lean Corintios van a decir, wow, nuestra iglesia es increíble, nuestra iglesia está llena de cosas buenas, los de Corintios estaban muy mal. Bueno, seguramente vamos a llegar a algunas conclusiones como esa. Entre esas pugnas, algunos en la iglesia decían, ¿y por qué tenemos que pagarle a Pablo? ¿Y Pablo de dónde salió? Y siempre estaban en conflicto. Entonces Pablo les llama la atención y les dice lo siguiente: esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? Miren, si alguien argumenta que Pedro estaba soltero, está errado, ¿no? Y que todos los papas tienen que ser solteros, bueno, los apóstoles estaban casados, pero eso será otro tema. Los hermanos del Señor, ¿cuáles eran los hermanos del Señor? Jacobo y Judas, muy probablemente, al menos podríamos pensar en esos dos. Santiago y Judas vienen a ser escritores y contribuyentes al Nuevo Testamento. Ahora miren, o es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos. Lo que podríamos ver aquí es que Pablo, en algunos casos, para evitar problemas con los de Corinto, trabajaba aparte, ¿no? Así era un pastor bivocacional, llamaríamos ahora. Predicaba, pero también trabajaba en lo suyo. Pero Pablo les dice, hola, ¿y nosotros por qué tenemos que trabajar si nosotros estamos predicando? ¿O es que Pedro y su esposa y los hermanos del Señor y sus esposas son los únicos que tienen derecho a viajar apoyados por la iglesia? Lo que nos lleva a algo más. La comunidad cristiana está en el deber, no la obligación, pero en el deber de apoyar a aquellos económicamente que predican el evangelio. Es lo que vemos aquí en la escritura. Y a estas personas, como lo ven ustedes en la escritura, no solamente los sustentaban, sino también los mandaban de viaje. Muy probablemente no a las Bahamas, ni tampoco a Hawái, pero seguramente sí por allí a Mississippi a predicar, ¿no? Ya ustedes me entenderán. Ahora viene una escritura importante. El punto de esta escritura. Pablo no se incluye acá con su esposa. O solamente yo y mi esposa y Bernabé y su esposa somos los únicos que tenemos que trabajar. Miren este texto. Esto está aquí en 1 Corintios
capítulo 7, versículo 7 y el 32. Pero miren, para entender esto, miren la secuencia del pensamiento de Pablo. Dice Pablo, en realidad preferiría que todos fueran como yo. O no obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno y aquel el otro. La pregunta entonces es, ¿y cómo eres tú? Si tú nos dices que preferirías que todos fuéramos como tú. ¿Me voy a entender? Luego vamos al versículo 32 que aclara el panorama. Yo preferiría, otra vez la misma palabra, que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Más adelante ustedes verán que dice, y el casado se preocupa de agradar a su esposa y de otras cositas. Ahora, voy a ser cuidadoso con lo que voy a decir. Estar casado no es una preocupación, ¿verdad? No es, ¿verdad? Pero Pablo dice, miren, la verdad es que yo prefiero que ustedes estén sin preocupaciones, es decir, sin estar casados, sin estar en un compromiso matrimonial. Ahora, por favor, no piensen que esto es solamente para los hombres. Las mujeres también podrían decir lo mismo, ¿no? Eso me faltó decir esta mañana. Las mujeres también podrían decir lo mismo. Podrían decir, bueno, pues yo no necesito estar casada para servir a Dios. No necesito estar casado para servir a Dios. Los solteros pueden servir a Dios sin problema, ¿verdad? Y nuevamente quiero decir lo mismo. Hermanos, el estado matrimonial es un estado maravilloso. ¿Nadie dice amén a eso? Sí. Ok, gracias Dios, gracias esposa. Hermanos, recuerden, esposa feliz, matrimonio feliz, vida feliz. Ahora, ¿qué podríamos concluir de esto? Bueno, es sencillo. Pablo era felizmente soltero. Así de sencillo. Y eso le permitía a él moverse con tanta facilidad aquí para allá. Y ahora hay más escrituras que podríamos leer sobre algunos aspectos de Pablo. Y podemos concluir algo. Muy seguramente, aunque Pablo era soltero, muy seguramente respondía por sus padres y ayudaba a su familia económicamente, de acuerdo a lo que dice por allá en Timoteo, de que el siervo de Dios debe ser responsable de su familia. Hermanos y hermanas, Dios puede usar a cualquier persona, soltero o casado, sin importar si tiene familia o no la tiene, si está estudiado o no está estudiado, si es joven, si es maduro, si es mayor, adulto mayor, viejito, como sea. Dios puede hacer cualquier cosa, Dios puede utilizar a cualquier persona. De manera que alguien no puede decir, no, es que yo estoy muy joven, no he estudiado en el seminario. No, Dios puede hacer lo que sea y puede utilizar a quien quiera, porque no hay nada imposible para Dios. Amén. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Ustedes y yo estamos yendo a un punto donde Dios nos lleva a quedarnos sin respuestas o sin excusas realmente. Alguien ya no puede decir, Dios mío, yo no soy capaz, porque Dios dice, yo me encargo de hacerte capaz. Yo no puedo porque estoy casado. No importa que estés casado, yo puedo utilizarte siendo casado o siendo soltera. Como sea, yo te puedo utilizar. Lo que tú tienes que hacer es simplemente responder a mi llamado. Vamos a concluir con la experiencia decisiva, y esa es lo que significaba esa definitiva, la experiencia decisiva en la vida de Pablo. Esta mañana les compartí a mis hermanos que hay dos decisiones muy importantes en la vida de este siervo suyo. Y digo eso porque las tomé conscientemente, ¿no? Estaba en mis 5 sentidos. La primera de ellas fue conocer de Dios y decidir ser un discípulo de Jesús. Desde ese momento mi vida cambió. No, iba por un rumbo completamente errado, como Pablo, convencido de que el alcohol, que la parranda, que todo lo que yo estaba haciendo era como se debía vivir la vida.
Pero en ese momento Dios me ayudó a entender cosas en mi cabeza y me rescató literalmente, me llevó al lado opuesto. Esa fue la primera decisión. La segunda decisión fue casarme. ¿Quién dice amén? Amén. Ella dice amén. Claro, tiene que decirlo, no me va a dejar mal aquí. Miren, casarme fue una de las mejores decisiones de mi vida. Y digo yo, la segunda mejor decisión, o la segunda decisión más definitiva, porque estando soltero uno no ve cosas que solamente ve estando casado. En su propio ser, uno tiene muchos puntos ciegos que la otra persona le ayuda a ver. Algo que no les conté es que esta mañana estuve revisando un artículo donde dice que los solteros tienen algunas ventajas sobre los casados y los casados sobre los solteros. Entre ellas, que el soltero duerme mejor. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque duerme solo. Y no hay nadie, el artículo dice, nadie le quita las cobijas, nadie le ronca al oído, no tiene pelos en la cara y que lo ahoga, no hay nada, no hay nada de eso, no hay nada de eso. Entonces el soltero duerme feliz, duerme tranquilo. Sin embargo, de acuerdo a ese artículo, el casado tiene más ventajas sobre el soltero. Y porque desde su punto de vista, el casado tiene la capacidad, al estar casado, de progresar más rápido económicamente y de gozar de más estabilidad. Además de tener la oportunidad de disfrutar de una sexualidad de una manera más frecuente, cosa que un soltero que tema al Señor, pues no lo va a tener con esa misma frecuencia. Ahora, ¿esto qué es? Una apología, mis hermanos. ¿A qué se casen? Cásense, por favor. Cásense, pero bien casados. Pero bueno, no es una terapia matrimonial esto que estoy hablando hoy, así que tranquilos, no. Vamos a continuar. Esta experiencia y con esta escritura vamos a concluir. Así que les invito a que vayamos al capítulo 26 del libro de Hechos y veamos qué fue lo que pasó aquí. Y esta escritura es muy importante porque este mismo hombre describe en sus palabras ese encuentro que tuvo un día, esa primera decisión más importante en su vida, o el momento que cambió su vida, como me pasó a mí y como probablemente les ha pasado a muchos de ustedes. Dice el Señor en su palabra, a través de nuestro hermano Lucas, en este capítulo 26 del libro de Hechos. Versículo 12. Ocupado en esto. Ahora, ¿ocupado en qué? En buscar cristianos para darles garrote y para torturarlos. Estaba ocupado en eso. Iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y aquellas en que me apareceré a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Miren, hay entrevistas que son muy importantes en la vida, ¿sí? La entrevista con el suegro o el futuro suegro.
El día que conoces a tus papás, a los papás de la novia o a los papás del novio, me van a aceptar, no me van a aceptar, me veo bien, tengo suficiente maquillaje, me combina la cartera con los zapatos y todo eso. Miren, esa entrevista es tensa. Bueno, ahora yo no sé si eso se usa, los muchachos me dirán, pero esa entrevista es tensa. Buscar trabajo y ir a una entrevista de trabajo es tenso. Saber qué decir para que no lo vayan a votar. Vender un producto, si usted es vendedor, vender un producto y esa entrevista con ese cliente es importante. Miren, hay entrevistas muy importantes, pero no son todas definitivas. Pablo tuvo una entrevista definitiva con Jesucristo nuestro Señor. Él tuvo una conversación con Dios. Y en esa conversación el Señor indaga un poco al fondo de su corazón. Él va montado en su camello, no sé, último modelo, va a su camello o va en burro, no sé exactamente qué iba, pero iba hacia Damasco, hacia el norte, viniendo de Jerusalén, va hacia el norte con un objetivo muy claro. Voy a ir a buscar cristianos y después de que los agarre, los traigo, los torturo y o reniegan de Dios o los matamos o alguna cosa hacemos con ellos. Pablo va hacia allá y se encuentra con el Señor y cae al suelo. Y hay varias cosas que son muy interesantes aquí. Ahora quiero preguntarles algo. ¿Alguien se ha astillado los dedos con espinas? ¿Qué se siente? ¿Alguien sintió placer? ¿Alegría? ¿Gozo? ¿Alguien saltó? Dios mío, qué bendición. Me he metido una espina en mi dedo y está sangrando. Se ve tan bien este dedo inflamado y lleno de... Nadie dice eso. Eso no es algo de que lo cual a uno le cause placer. ¿No? ¿Alguien ha pisado un clavo alguna vez? Bueno, yo no sé, creo que les conté esto antes, pero se los voy a contar. Cuando yo era pequeño, quizás tenía unos 11 años, me gustaba andar explorando. Realmente me gustaba meterme a las casas ajenas a explorar, ¿no? Estaba explorando. En mi cabeza era exploración. Entonces veía lotes baldíos, diríamos potreros o espacios llenos de pasto. Me gustaba cazar ratones y me gustaba hacer muchas cosas. Darle piedra a todo lo que se moviera. Me causaba emoción. Entonces una vez me metí a un espacio lleno de pasto con algunas piezas que habían dejado allí de madera. Esas piezas, algunas de esas piezas tenían puntillas. Y un día le metí el pie a una puntilla que entró por mi pie derecho y casi me atraviesa. Hermanos y hermanas, ese día aprendí a distinguir cuál era mi pie izquierdo de mi pie derecho. Siempre tenía problemas para distinguir. ¿Cuál es tu pie derecho? No estaba seguro. Escríbelo con la izquierda. Mi papá decía, bueno, peínate, ¿hacia la derecha o hacia la izquierda? No sabía, realmente me confundía. Pero ese día, mis hermanos, ese día, a partir de ese día, cuando alguien me decía, ¿qué pie te dañaste? El derecho. Porque tenía la herida viva ahí, ¿no? Y ellos me decían, ¿qué te pasaba? No me pasa nada, solamente metí la pata. ¿La pata cuál pata? La derecha. Entonces, nadie necesita pisar un clavo para aprender lo que se siente, ¿cierto? Si tú ves que un burro se mete a un campo y pisa una madera con una puntilla y se chuza el pie y sabes que le dolió, tú no necesitas ir y hacer lo mismo para darte cuenta, pues, que no se debe hacer. Pablo recibe una palabra del Señor y Pablo debe pensar en esto. ¿Por qué te estás dando coces contra el aguijón? ¿Por qué estás insistiendo en este camino tantas veces y te estás haciendo daño a ti mismo? ¿Les ha pasado, hermanos y hermanas, que vemos que el camino que estamos siguiendo es incorrecto, pero insistimos en él? Nos daña a nosotros, daña a otras personas, pero no. Como yo soy el que tiene la razón, como yo sé cómo se hacen las cosas, no damos el brazo a torcer. Yo soy el que tiene la razón aquí. Yo soy, el macho alfa. Entonces yo tengo la razón en todo, yo lo sé todo. Y doblar el brazo y decir no sé, es difícil.
Mire, Pablo tiene una conversación con Jesús. Y hay varias cosas que podríamos hablar acá, pero no tenemos el tiempo para entrar en detalle en cada una de estas. Pero estas 4 cosas debemos considerarlas. Número 1, la pregunta inicial del Señor Jesús a Pablo es una pregunta muy importante. Pablo, el Señor Jesús no le pregunta a Pablo, oye Pablo, ¿y no has pensado que andar en burro está mal? ¿No has pensado que estar matando cristianos está mal? Jesús nunca cuestiona lo que está haciendo. Jesús cuestiona el por qué. ¿Por qué estás haciendo esto? De manera que el Señor no va al hecho, sino a la motivación que hay allá adentro del corazón de Pablo. Pablo tiene que responder en su corazón por qué está procediendo de esta manera. Es probable que nosotros debamos hacernos la misma pregunta. ¿Por qué insistimos en conductas que no nos hacen bien? ¿Por qué me mantengo distante de servir a Dios? ¿Por qué yo no le he entregado mi vida a Cristo? ¿Por qué yo no he decidido ser un discípulo de Jesús si ya sé que eso es lo que debo hacer? Jesús probablemente no te va a cuestionar por qué tomas alcohol, o por qué ves esto o lo otro, o por qué dices esto de los otros. Jesús probablemente no va a entrar en eso, sino que te va a preguntar ¿por qué? ¿Por qué tú insistes en eso? ¿Acaso no te estás dando coces contra el aguijón? ¿Acaso no te estás hiriendo con lo que estás haciendo? Y Pablo, yo me imagino, como lo vemos acá, todos ellos cayeron a tierra, la luz era muy fuerte. Y Pablo hace la pregunta más importante que probablemente hizo durante toda su vida. ¿Quién eres tú? Y si preguntó eso es porque no tenía ni idea quién se le estaba presentando. ¿Quién eres tú, Señor? Miren, esto es impresionante porque lo que ustedes están viendo aquí es la culminación de toda una etapa en la vida de Pablo que ha estado por años siendo judío, persiguiendo gente y creyendo que hace todo bien. Y cuando se da cuenta, para y dice, ¿quién eres tú? Es posible que yo nunca te había conocido y pensé que siempre estaba haciendo las cosas bien. Hermanos, nosotros podríamos estar convencidos de algo que está completamente errado. Y quizás algunos de nosotros ni hemos conocido a Jesús, aunque creemos que lo que estamos haciendo le agrada, pero nunca le hemos preguntado, Dios, ¿esto te agrada? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? No conforme a lo que tú piensas. Dios, ¿quién eres tú? Y Jesús le responde esa pregunta y le dice, yo soy Jesús. Y tengo un propósito para tu vida. Desde ese día la vida de Pablo se transformó. Ahora, hay personas que dicen, no, mira Fabio, yo necesito un mes para cambiar. Necesito una semana, tengo que pensarlo bien. Eso de ser cristiano no es para todos. Tengo que esperar un tiempo. Hay muchas personas que llegan a estar en la cárcel o ya en una cama de un hospital lleno de cables esperando morirse. Ahora sí, llamen al pastor, alguien que ore por mí, para que ahora sí. Miren, uno no necesita llegar hasta ese punto para darse cuenta que necesita de Dios. Al menos yo no necesité. Ya fue suficiente con el tamaño de frustración que yo tenía con mi propia vida para desperdiciar la oportunidad que Dios me estaba dando. No necesité nada más a los 19 años. Ya había vivido suficiente para darme cuenta, por aquí no es. Pablo tiene esta entrevista con Jesús que quizás le tomó 40 minutos. 40 minutos, en 40 minutos cambió su vida. Miren, Pablo tenía mucho que dejar. Tenía amigos, tenía familia, tenía toda una institución judía que lo respaldaba, pero se encontró con aquel que él estaba adorando sin saberlo, o buscando adorar sin saberlo. Se encontró con Dios mismo, y Dios mismo le dio un propósito, y Dios se lo llevó a cumplir con una misión que lo llevó hasta la tumba.
Pablo muere probablemente entre el año 61 y el año 63, decapitado en Roma, probablemente. Él llegó hasta el final. Él creyó en esto. Y simplemente el Señor le dice, levántate. Levántate porque yo te tengo para un propósito en particular. Miren, Jesús ayuda a Pablo a reconocer lo que está haciendo. Haciéndose daño a sí mismo y haciendo daño a su familia, a la gente a su alrededor y a muchas familias. Y saben, algo que pensaba esta mañana mientras pensaba en este mensaje, yo no sé si el Señor le está diciendo a Pablo un poco con esto de las cosas en el aguijón para referirse al dolor que probablemente tenía Pablo adentro de sí. Miren, obligar a alguien y observar el asesinato de personas porque no hacen lo que uno quiere es muy difícil. En unos capítulos atrás tenemos cómo Esteban fue asesinado y Pablo estaba cuidando la ropa de los asesinos. Y Esteban es asesinado y Pablo está viendo allí. Y dice que muchas veces lo hizo. ¿Quién sabe si él cargaba en su corazón la culpa de haber arrastrado mujeres, niños? ¿Cuántos hogares este hombre destruyó? Y en su corazón quizás la culpa, yo no sé, podríamos simplemente explorar un aspecto humano de Pablo, pero lo que sí es cierto, mis hermanos, es que Dios lo rescató a este hombre y lo llevó a tener un propósito y a vivir una vida completamente diferente. Miren, Dios llama, prepara y comisiona. Lo único que nosotros tenemos que hacer es responderle al Señor y disponernos en sus manos. Él se encarga del resto. Quizás hoy es tiempo. Hoy es tiempo para dejar nuestra necedad, nuestras malas actitudes, nuestra creencia de que lo sabemos todo y más bien rendirnos a los pies de Dios y decir, Dios mío, haz conmigo como tú desees, haz lo que tú quieras conmigo. Eso es lo único que podemos hacer y Él se va a encargar de todo. Les invito a que busquen una entrevista con el Cristo. Les invito a que busquen a Jesús. Les invito a que oren y le pidan a Dios, Dios mío, ¿quién eres tú? Ayúdame a entender si yo no te he visto. Este hombre del que hoy hemos hablado y hemos explorado su carácter, hemos explorado un poco de su vida familiar y de ese momento definitivo, vino a ser ese asesino, ese torturador, vino a ser un hombre que llevó el evangelio a miles de personas y sembró decenas de iglesias de aquellos a quienes una vez persiguió. Si Dios pudo hacer eso con un asesino, con un torturador, ¿qué podría hacer con ustedes y conmigo? Nosotros no hemos vivido tantas cosas tan duras. Dios podría hacer cosas increíbles. No sé cuál es el plan de Dios para su vida, solamente Él lo sabe, pero le puedo asegurar algo: si nosotros conseguimos encontrarnos con el Señor y Él acepta esa entrevista con nosotros y nos da la oportunidad y nos abre la mente, hermanos, nuestras vidas van a ser completamente diferentes, completamente diferentes. Quien se encuentra con Cristo no vuelve a ser el mismo. Oremos, hermanos y hermanas, y pidámosle al Señor que nos ayude a tener el oído listo, presto para escuchar su voz y nuestra voluntad dispuesta para seguirle. Querido Dios, te damos gracias, Dios mío, porque nos dejas testimonios en las Escrituras de cómo tú puedes transformar al que sea, Señor. Puedes utilizar al que sea para planes y para cosas tuyas impresionantes. Qué honor, Señor, que nos llames tus hijos, que voltees tus ojos hacia nosotros y que nos quieras ayudar a conocerte. Dios mío, hoy te pedimos de manera especial que nos ablandes nuestro corazón, que nos aclares en nuestra mente nuestros pensamientos, que nos permitas estar menos distraídos con las cosas de este mundo y nos ayudes a pensar más en ti y a escuchar aquello, Señor, que va a traer paz a nuestro corazón. Dios mío, solamente tú sabes
¿Cuántos de nosotros venimos dándonos coces contra el aguijón? ¿Cuántas espinas están clavadas en nuestro corazón y necesitan tu atención? Dios mío, no permitas que nosotros sigamos adelante con este dolor dentro y insistiendo en los comportamientos. Ayúdanos a encontrar sanidad en ti. Eres tú el único que nos puede ayudar, Señor. Gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Vayan en paz y con el favor de Dios nos veremos en la noche a las 6, los miembros de la comunidad. Gracias por venir. Que Dios les guarde.